Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de lunes 20 de abril de el 2026. Un videoblog más de acrisolándonos, purificándonos, superándonos. No se puede pensar en construir un mundo mejor sin mejorarnos como personas. Hasta la necedad estamos insistiendo sobre estas palabras de Marie Curie. Todos debemos trabajar en nuestra propia mejora. Solo así podremos salir adelante como pueblo, como país y hasta como humanidad. Nomás vean cómo andan las cosas. En fin, y fíjense que, pues, de esto trata hoy nuestro programa de Acrisolándonos, de la necesidad de trabajar en esto, de involucrarnos más, de dejar un legado no material, un legado cultural que sirva para las próximas generaciones, para ver si, aunque sea mucho más adelante, logra esta humanidad construir el paraíso terrenal que bien pudiera ser el destino que tenga señalado esta humanidad, pero no es fácil. Fíjense, ya ven que en el inmediato anterior videoblog hablamos de la evolución, la involución y la revolución como un resultado de la involución si no seguimos con la evolución. Esto nos nace comentarlo en el sentido siguiente. Somos muchos los que tenemos como ideal la forma socialista de vivir, incluso la comunista se entiende como más acabada, más refinada, incluso el comunismo científico, donde desaparece totalmente la propiedad privada, donde desaparece el Estado como lo conocemos, donde no hay necesidad de gobierno, sino el acuerdo común, el diálogo, el trabajo. Pero para eso, amigas, amigos, todos hemos de coincidir que así por decreto no da el resultado esperado. Todos conocemos el experimento ruso del siglo próximo pasado, allá a partir de la Revolución Roja en 1917 y la instauración por decreto, porque los ganadores así lo determinaron, del socialismo, y hicieron sociedad con otros 15 países, recuerden la URSS, fueron muchos años, pero fueron más los sinsabores y los sufrimientos que generaron en el pueblo ruso. Hambre, sudor, lágrima. ¿Por qué el experimento ruso, que parece ser el prototipo, el paradigma socialista de todo mundo y los simpatizantes de ese sistema, por qué desapareció? Que en 1989 con la llamada perestroika. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Y fíjense, hay más, hay más y con mayor anterioridad. En el siglo XVII o en los siglos XVII, XVIII y XIX ya hubo gente, porque esto que estamos hablando ya fue en el siglo XX, cuando Lenin, Stalin,
pero siglos atrás, Saint-Simon, Fourier, en Cabet, en Francia, ya difundían las ideas ya sistemáticas de un sistema socialista económico, político, social. Luego en Inglaterra hubo también sus repercusiones y quienes trabajaron en ese sentido. Uno de ellos fue Owen. Fíjense, de Owen hubo tal éxito en su propuesta que en los Estados Unidos se fundaron no menos de 20 colonias socialistas en los Estados Unidos, mis amigos, en el siglo XVIII. Incluso hubo una aquí en el estado de Texas, una comunidad socialista, y hubo una aquí en México. Nada más que hay un error en la bibliografía, dice que en Topolobampo, Coahuila, no sé que haya un Topolobampo aquí en el estado de Coahuila, lo hay en Sonora. Y luego también está Casas Grandes en Chihuahua, que fueron, parece ser, lugares donde se experimentó también con comunidades de tipo socialista que desaparecieron a las primeras de cambio. Ha habido muchas propuestas. Fíjense, de Fourier en Francia, él propuso que se instauraran casas de departamentos donde todo mundo tenía que trabajar dentro de ciertos límites de edad, correspondiendo las recompensas mayores a quienes realizaban las tareas menos atractivas. La repartición de las utilidades era según el trabajo de cada quien. Y a esas casas de departamentos propuso que se les llamara falanges. La ciudad capital de la Federación Mundial de los Falansterios se instalaría en Constantinopla, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente. Propuestas. Y como les decía, Robert Owen, inglés, propuso también las casas icarias. Dice que Harmony fue la primera fundada y esto fue por allá cerca de Boston, y se fundó una similar en Topolobampo, en el estado de Coahuila, en el siglo XIX, y desapareció a los pocos años. No funcionó. ¿Por qué? Porque no existe una previa educación, una formación socialista o comunista, donde todo parta por la solidaridad humana, el amor al prójimo, la consideración indispensable de que en este mundo todos somos iguales, pero habría también que trabajar igualmente o recompensar, como propuso Fourier, en la medida de su trabajo de cada quien. ¿Quién lo podía hacer? Porque decían que el principal problema del socialismo es la justicia distributiva aristotélica, que cada quien reciba lo que se merece. Pero ¿quién determina eso? Es muy difícil. Las utopías como de Tomás Moro, también llevadas a la práctica, resultan muy difíciles si no hay una evolución, una culturización socialista o comunista previa. En fin, pero termino hablando de Carl Johann Rodbertus, quien vivió de 1805 a 1875. Él decía que no podía una economía, ya estaba la revolución industrial en su apogeo,
pero que no podía prosperar una sociedad ni ser justa mientras los salarios sirvieran en forma decreciente para una vida digna de los trabajadores, y que todo eso genera también una baja en la productividad y una baja en las ganancias de los capitalistas. Les leo lo siguiente. El remedio para estos desajustes está en que las masas alcancen el poder político y la consiguiente propiedad por el Estado de los medios de producción. Y fíjense cómo termina, dice, ideal que no puede lograrse en menos de 5 o 6 siglos a través de lentos procesos evolutivos, solo preparándonos, solo instaurando una educación de ese corte, pero no de llevarlo a la práctica, el socialismo y comunismo, mucho menos por decreto, sino que sea un proceso evolutivo que se va dando lentamente hasta que se llegaran esos tiempos donde la sociedad misma por su evolución ahí llegue. Pero nosotros por eso insistimos en la necesidad de un acrisolamiento constante y permanente, no para instituir el socialismo y el comunismo a la vuelta de la esquina. Dice, así emerge el socialismo de Estado, con la propuesta de Karl Johann Rodbertus, o hasta se puede decir el capitalismo de Estado, sobre la propuesta de Karl Johann Rodbertus, que las masas tomen el poder político, decía él. Dice Rodbertus que solo cede el primer puesto a Marx en su influencia sobre la marcha posterior del pensamiento socialista. Solo Carlos Marx supera a Karl Johann Rodbertus en la influencia sobre el pensamiento socialista. Y fíjense, también Carlos Marx, amigos, que les gusta mucho el socialismo, también él proponía que fuera un lento proceso evolutivo para llegar a ese ideal de la sociedad, ya sea socialista, ya sea comunista. Eso ya se iría dando con la culturización. Carlos Marx decía que se necesitaban por lo menos 40 años. Karl Johann Rodbertus habló de siglos. Quién sabe quién pueda tener la razón, pero de que es necesario que caigamos en la cuenta que solo por medio de la evolución se puede llegar de la cooperación internacional, de la cooperación humana, de la solidaridad, de la cultura, de la lectura, se puede llegar a ese estado ideal que no veríamos nosotros, pero seríamos precursores. Es lo que quisimos platicarles en esta ocasión. No sé qué les parezca. Sé que se puede enriquecer en gran medida esto, pero se necesita trabajar en ello. Nosotros tenemos pensado no aflojarle hasta donde las fuerzas nos lleguen. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y hasta la próxima.